Tomamos contacto ahora con otro parlamentario, Eduardo Salguana. Él es el vocero de la bancada de Alianza para el Progreso. ¿Cómo está, congresista Salguana? Bienvenido. Buenos días, Carlos, Fernando y Mabel. Buenos días, congresista. Gracias por su tiempo. A ver, ¿cuál es su análisis de todo lo que está pasando con estas revelaciones de Carolyn López? Y sobre todo, ¿qué actitud va a asumir su bancada, tomando en cuenta, repito, que hoy se va a plantear en Junta de Portavoces una moción de vacancia presidencial? Bueno, lamentar lo que viene sucediendo en el país y confirma, ¿no?, la situación de permanente incertidumbre, que es una característica central en la gestión del presidente Castillo, ¿no? Y que a 7 meses no enrumba el país, no tiene una mirada clara de lo que quiere para el Perú. Y lo peor aún es que se estaría ya involucrando en situaciones de corrupción, ¿no?, de mafia. Resulta bastante complicado hablar de una organización criminal dirigida desde Palacio de Gobierno, y lo triste además también resulta de que estarían implicados colegas congresistas de la República. Y yo estoy justamente dirigiéndome a la Junta de Portavoces, y la posición de APP es de prudencia, de serenidad, y lógicamente nosotros vamos a respaldar cualquier petición destinada a esclarecer estos hechos. El presidente no puede escudarse en un mensaje presidencial de 1 minuto y medio. El país espera aclaraciones claras, precisas y específicas sobre lo que está señalando la señora López, al margen del tema jurídico, donde sí se requiere una alta corroboración para que acredite como colaborador eficaz. Lo que estamos hablando aquí es de un tema político, y no podemos aceptar que la corrupción vuelva a enseñorearse pues en Palacio de Gobierno. Así que vamos a respaldar cualquier iniciativa vinculada a que el presidente le dé explicaciones fehacientes y claras al país. De acuerdo. Explicaciones solicita usted, pero la pregunta de Carlos Villarreal estaba dirigida a la admisión de una moción de vacancia que algunos colegas suyos quieren formular y que van a plantear esta tarde, sin duda. Ustedes hasta el momento como APP habían optado por lo que decían gobernabilidad y por eso no votaron la vacancia precedente. ¿Podrían cambiar de actitud esta vez y bajo qué condiciones? Quisiera que nos los conteste, por favor, después de una breve pausa, ante la cual yo le ruego que nos acompañe. Vamos a escuchar a los anunciantes y los titulares de la hora y regresamos con la entrevista al vocero de APP, Eduardo Salguana. Hoy 5 estamos entrevistando al congresista Eduardo Salguana, vocero de la bancada de APP, al que habíamos dejado planteada la pregunta respecto de bajo qué condiciones su bancada parlamentaria abandonaría la posición que ha mantenido hasta ahora de prioridad a la gobernabilidad y adherirían a una propuesta de vacancia presidencial. ¿Bajo qué condiciones cree usted que los miembros de su bancada darían ese paso, señor Salguana? Fernando, la bancada siempre ha señalado en la ocasión anterior que se planteó esta alternativa jurídico-constitucional de que exigíamos primero que la moción tenga un sustento legal bastante fundamentado, ¿no?, que se base en un hecho objetivo concreto, no en meras presunciones. Aparentemente, con las imputaciones de la señora López, esto se podría producir si es que existe una mínima corroboración. Y personalmente, porque te digo eso personalmente, porque la bancada recién nos vamos a reunir el día de hoy a las 12 del día, porque están llegando de provincias, personalmente yo creo de que no puede pasar este tema sin que el presidente tenga que aclarar de manera fehaciente, y eso implica iniciar un procedimiento de vacancia presidencial que permita alcanzar por lo menos el tema de la admisibilidad con 52 votos, y que el presidente venga directamente al Pleno del Congreso de la República o a través de su representante legal para aclarar, levantar estas imputaciones, y que la representación nacional y el país sobre todo tenga claro qué es lo que realmente ha sucedido, ¿no? Porque
las imputaciones son muy serias, sí, y no puede pasarse por alto una situación bastante complicada. Pero la posición del Congreso tampoco es fácil, congresista. Son 5 de sus colegas que también están involucrados en esta denuncia hecha por la señora Caroline, pero además eso va en la línea de lo que hace unos días denunció la congresista Susel Paredes, que habían congresistas que aceptaban prebendas y por eso se silenciaban respecto a lo que sucedía en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Luego nos enteramos que hay una lista de 60 congresistas que han acudido a este ministerio a reunirse con el ministro. Aparentemente, y en defensa algunos han dicho que se encuentran gestionando obras de su región cuando el gestionar no es una función de los congresistas, lo cual da como un halo de impunidad a todo lo que esto está sucediendo. Usted mismo me parece que ha visitado también al ministro de Transportes y Comunicaciones. Sí, yo he visitado seguro a todos los ministros, señorita, y ese es un concepto que nosotros mantenemos, es una obligación de los congresistas el tener por lo menos abiertas las puertas de la oficina para gestionar con los gobiernos regionales y los alcaldes las obras, no solo en el MTC, ¿no? En todos los ministerios. Usted sabe que el manejo del presupuesto es básicamente centralizado, el 75% del presupuesto lo maneja el Ejecutivo y el resto, que es escaso, las regiones y los municipios, ¿no? En todo caso, cada uno responderá de acuerdo a sus actos, ¿no? El tema es que en relación a los colegas parlamentarios, justamente el día de hoy en Junta de Portavoces se va a tomar una decisión al respecto y yo creo que tendrán que ser materia de investigación, empezando por la Comisión de Ética. Y segundo, el día de hoy también tenemos en agenda a las 6 de la tarde las mociones de censura y de interpelación, y ahí se verá con su voto cada quien cómo actúa y cada bancada cuál es la responsabilidad que asume. Congresista Salguana, le pido por favor que nos espere un minuto. Usted sabe que la información no se detiene en RPP. Tenemos que ir de inmediato con Diana Falcón, quien tiene declaraciones del ministro de Educación. Diana, adelante, muy buenos días. Gracias, buenos días. En directo, el ministro de Educación, Rosendo Serna, ha llegado a la sede de la presidencia del Consejo de Ministros, se reúne con el jefe del gabinete, Aníbal Torres, y se ha referido una vez más al testimonio de la empresaria Caroline López, ahora aspirante a colaboradora eficaz. Ha dicho que este testimonio está relacionado con la intención de vacar al presidente Pedro Castillo e hizo un llamado a la población a estar vigilantes para evitar esta actitud golpista. Él ha dado estas declaraciones antes de ingresar a la PCM, ha caminado algunos metros hasta ingresar hasta la sede de la presidencia del Consejo de Ministros. Escuchemos lo que señaló. Momento que ingresó al Palacio del Presidente de la República preocupado con el tema de la vacancia. Parece ya una obsesión, pero esto obedece a los intereses de orden político de quienes no quieren reconocer la voluntad popular, y lo que exigimos es que cumplan, que se respete la voluntad popular. Es más, nosotros le hacemos un llamado a toda la comunidad, a todo el pueblo, a efectos de estar vigilantes sobre esta actitud antidemocrática, golpista y vacadora. Ahora, ministro, usted también ha llegado a la sede de la PCM otro de los ministros mencionados por Caroline López en sus declaraciones ante la fiscal provincial Luz Taquilla. Estamos hablando del jefe de la cartera de vivienda, Sheiner Alvarado. Él no ha dado declaraciones, pero es importante mencionar que a lo largo de los 3 cambios dentro del gabinete del presidente del Consejo de Ministros, él ha permanecido en su cargo y según el testimonio de Caroline López, él fue propuesto en el cargo por los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vázquez Castillo, Gianmarco Castillo y Rutbel Oblitas Paredes, personas muy cercanas a los jefes de Estado, sobre todo durante la campaña electoral y la etapa de la segunda vuelta. Vamos a esperar a que el ministro de Vivienda o el ministro de Educación salga de esta reunión con Aníbal Torres para escuchar sus declaraciones. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Diana, por la información y traernos pues estas declaraciones del ministro de Educación, Rosendo Serna. Y sobre este tema justamente aprovecho para preguntarle al congresista Eduardo Salguana, quien continúa con nosotros. Usted como miembro del Parlamento, congresista Salguana, ¿qué opina de de este argumento que presentan quienes defienden al presidente de la República, que hay una obsesión por vacar a Pedro Castillo y que sectores en el Congreso, lo ha dicho también el presidente, no quieren respetar la voluntad popular y hay una intención de vacarlo sí o sí? Bueno,
si bien es cierto que han habido grupos políticos que desde el principio han desconocido la victoria electoral, pero esos no son el íntegro pues de las bancadas parlamentarias. Puede ser un sector político minoritario que tienen derecho a pensar y a tener su evaluación política de determinada manera, pero el resto del Congreso creo que se ha actuado de una manera diferente. Si uno revisa actos concretos del Parlamento, tenemos que los dos gabinetes se ha otorgado la confianza, se ha aprobado la ley de presupuestos, se le ha autorizado los viajes presidenciales, es decir, la mayoría de las normas que el presidente, las iniciativas del Ejecutivo han sido respaldadas. Pero también ha habido una moción de vacancia presidencial, también han habido interpelaciones, mociones de censura, por eso es que se señala de parte del Ejecutivo que al presidente lo quieren sacar de Palacio desde el mismo momento en que entró, el 28 de julio del año pasado. Bueno, el Congreso tiene que ejercer, Carlos, como tú bien sabes, sus atribuciones de control político, ¿no? Y está bien que lo haga, porque fíjate, ahora tenemos la denuncia de la señora López en relación a dos ministros que estarían involucrados en situaciones irregulares, y el Congreso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que actuar de manera inmediata, y precisamente el día de hoy se ve la censura de uno de ellos, ¿no? Entonces yo creo que ese argumento manido del Ejecutivo no corresponde a la realidad. Creo que ellos deben hacer una profunda autocrítica de su gestión y reconocer que están cometiendo errores gruesos, crasos, y que en este caso la corrupción está rondando Palacio de Gobierno. Nunca se ha visto como antes al Ministerio Público ingresando casi semanalmente a Palacio como una situación de escena del crimen, del delito, ¿no? Eso creo que en gobiernos anteriores no se ha producido, ha sido en raras ocasiones. Entonces ellos tienen que hacer un profundo análisis y un diagnóstico honesto, sincero de cara al país, y corregirlo, lo desacertado que está, las decisiones incorrectas que están tomando en estos 7 meses de gestión gubernamental. Le agradecemos mucho por su presencia, estos minutos brindados aquí a Ampliación de Noticias, y vamos a estar pendientes de cuáles son los resultados de esta Junta de Portavoces, que ya debe estar iniciando, nos decía el congresista Salguana que estaba en camino ahí, y también de la decisión que tome la bancada APP.